Bueno, continuamos con el capítulo 7 de sistemas. Vamos a repasar brevemente lo que hicimos en el video anterior, el video de sistemas 1. Básicamente en el video anterior definimos lo que es sistemas, un sistema lineal de ecuaciones. Vimos lo que es la matriz aumentada del sistema. Y también vimos cómo aplicar operaciones elementales a la matriz aumentada del sistema. Básicamente las operaciones elementales eran estas. La primera operación elemental era intercambiar una fila por otra, multiplicar una fila por una constante o sumar un múltiplo de una fila a otra fila, ¿sí? Entonces básicamente, bueno, este era el cuadro sinóptico que habíamos hecho para graficar cuáles eran cada una de estas operaciones. Y después que vimos operaciones elementales de renglones, que son operaciones que, repito, se aplican a la matriz aumentada de un sistema, también vimos lo que es una matriz en forma escalonada, ¿sí? Entonces, una matriz en forma escalonada es una matriz que tiene o que cumple estas tres condiciones, ¿sí? La primera condición era que si un renglón o fila no constaba completamente de ceros, entonces el primer elemento mirado de izquierda a derecha es 1. La otra condición es que si existen filas que no son idénticamente nulas, esas filas están en la parte inferior de la matriz. Y también la tercera condición era que si dos filas son sucesivas, una arriba de la otra, no son las dos completamente ceros, el 1 principal de la fila de abajo está más a la derecha que el 1 principal de la fila de arriba, ¿sí? Entonces, esas tres condiciones sobre la matriz aumentada de un sistema me decía que tenía la forma escalonada. Si además cumplía esta condición, esta condición nos dice básicamente que si nos paramos en una fila, ¿sí?, y miramos el 1 principal, y ahora miramos verticalmente para arriba y para abajo, y son todos ceros, entonces si cumple además de estas tres condiciones, esa condición de que si uno mira para arriba y para abajo del 1 principal son todos ceros, entonces la matriz tiene la forma escalonada reducida. Por lo general, en esta materia vamos a trabajar con la forma escalonada, ¿sí? Pero es bueno que tengan presente también que es una matriz que está en forma escalonada reducida, ¿sí? Bueno, y habíamos visto algunos ejemplos que los vamos a repasar acá. Una matriz aumentada de este tipo tiene la forma escalonada porque fíjense que cumple con las tres condiciones. Si hay filas ceros, tienen que estar por debajo, en este caso no hay filas ceros. Si hay dos filas, miro dos filas consecutivas, el 1 principal de abajo está siempre más a la derecha que el 1 principal de arriba, ¿sí? Y bueno, básicamente está bien, esta cumple con todas las condiciones de matriz en forma escalonada. Si miro esta, fíjense, esta no va a cumplir con la forma escalonada porque acá, mirando, esta fila no consta completamente de ceros, pero si miro de izquierda a derecha, no tiene un 1 principal, acá aparece un 2. Entonces, al aparecer un 2 acá, eso hace que la matriz no esté en forma escalonada. Esta tampoco está en forma escalonada porque, fíjense, si miro la segunda fila y la tercera fila, debería cumplirse que el 1 de la fila inferior esté más a la derecha que el 1 de la fila superior. Acá pasa exactamente al revés. El 1 de la fila inferior está más a la izquierda que el 1 de la fila superior. Y esta tampoco cumple con la forma escalonada porque las filas que son completamente ceros, como esta que aparece acá en el medio, debería aparecer en la parte inferior de la matriz. Entonces, tampoco se trata de una matriz en forma escalonada. Yo voy a repetir algo que les dije en el video anterior. Cuando uno tiene una matriz en forma escalonada, por ejemplo esta, uno tiene que acordarse de las variables, digamos. Cada una de las posiciones está asociada a una variable. Esta está asociada a la variable x1, a la variable x2, a la variable x3 y a la variable x4. Y cuando uno tiene una matriz en forma escalonada y vuelve a copiar el sistema con las variables en la matriz
escalonada, porque acuérdense que la matriz escalonada es equivalente a la matriz original. Digamos, el sistema asociado a este es equivalente al sistema asociado a la matriz aumentada original. Digamos, el beneficio es que una matriz en forma escalonada permite resolver el sistema de forma más práctica, porque se hace más fácil el despeje de las variables, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente eso es un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Y lo que vamos a hacer ahora es formalizar algo que hemos visto de forma implícita. Nosotros tomamos una matriz aumentada y nosotros aplicamos operaciones elementales de renglones y eso permitía transformar la matriz aumentada en otra, de alguna forma decirlo, más simple, ¿sí? Bueno, eso tiene un nombre y es a lo que vamos a llamar eliminación gaussiana, ¿sí? Entonces, eliminación gaussiana la eliminación gaussiana no va a ser otra cosa que el método para transformar una matriz aumentada en otra equivalente usando las operaciones elementales de filas o renglones. ¿Sí? Entonces, la eliminación gaussiana lo que va a hacer es, va a actuar, es un método, ¿sí? Que va a actuar sobre una matriz aumentada, va a aplicar las operaciones elementales de filas adecuadas para transformar esa matriz esa matriz aumentada, en una matriz en forma escalonada, ¿sí? Es decir, en otra equivalente, digamos, quedando en forma escalonada. ¿Sí? Entonces, en realidad esa matriz equivalente en la que la va a transformar el método de eliminación gaussiana va a ser en una matriz en forma escalonada. ¿Está bien? Bueno, si ustedes recuerdan, yo les dije acá que si una matriz, además de cumplir estas tres condiciones, cumple esta cuarta, la matriz está en forma escalonada reducida. Bueno, en realidad, si uno usa las operaciones elementales de fila para transformar en una matriz en forma escalonada reducida, eso ya se llama método de Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces lo vamos a poner como una observación, porque no va a ser el método que en general vamos a usar en esta materia, pero sí es bueno que lo tengan presente porque probablemente lo tengan que usar en otra materia, por ejemplo álgebra 2, para los que les toque cursar álgebra 2. Entonces, el método de usar las operaciones elementales de filas para transformar una matriz en forma escalonada reducida se llama método de Gauss-Jordan. Entonces, básicamente, estas son las dos técnicas que existen para transformar una matriz aumentada en una matriz conveniente para que sea más fácil la solución de un sistema lineal de ecuaciones, ¿sí?
Bueno, también una cuestión importante, ya ahora nos vamos a concentrar en lo que es la eliminación gaussiana, es en lo que van a ser las variables principales y las variables libres, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las variables principales? Ya cuando uno tenga la matriz en forma escalonada, las variables asociadas a los unos principales van a ser las variables que vamos a llamar variables principales. Entonces, definición: las variables asociadas a los unos principales, ¿sí? Esto en la matriz en forma escalonada, se van a llamar variables principales. ¿Sí? Y el resto de las variables se van a llamar variables libres, ¿sí? Se llaman variables libres. Esto va a ser muy importante porque más adelante vamos a clasificar cuando estudiemos, porque digamos, el objetivo de todo esto es estudiar posición relativa de rectas y planos, cosa que ya hemos hecho, pero a través de la solución de sistemas. Entonces, esto de las variables libres y las variables principales va a ser clave para clasificar las soluciones y poder estudiar así la posición relativa de rectas y planos, ¿sí? Entonces es muy importante tener presente esto de las variables principales y las variables libres. Bueno, veamos ahora un ejemplo. Veamos ahora un ejemplo de cómo funciona esto de la eliminación gaussiana. Entonces, para esto vamos a considerar un ejemplo que ya hemos visto, pero lo vamos a repetir de nuevo. Supongamos que tenemos el sistema 2x1 más x2 más x2 menos 4x3 igual 3, x1 menos 2x2 más 3x3 igual a 4, y la última ecuación que va a ser menos 3x1 más 4x3, perdón, más 4x2 menos x3 igual a menos 2. Entonces, fíjense, este es un sistema que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, si recordamos lo que era tamaño del sistema, este es un sistema de tamaño 3×3. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Bien, entonces la idea es usar la eliminación gaussiana sobre la matriz aumentada de este sistema. Entonces el primer paso es identificar la matriz aumentada de este sistema. Entonces, la matriz aumentada de este sistema, ¿quién va a ser? Bueno, tengo que poner, lo primero que tengo que hacer es fijarme que estén ordenadas las variables, es decir, que estén bien posicionadas una abajo de la otra para poder escribir prolijamente en la matriz aumentada. O sea, si acá tengo x1, x2, x3, abajo tiene que aparecer x1, x2, x3 y en la última fila x1, x2, x3. Entonces así yo lo que tengo que hacer es poner los coeficientes que acompañan las variables. Entonces los coeficientes que acompañan a las variables arriba, ¿quiénes son? 2, 1, menos 4, y acá interpreto esta línea como la igualdad en cada una de las ecuaciones y acá pongo 3. Después en la segunda ecuación tengo 1, menos 2, 3. Entonces tengo que poner 1, menos 2, 3. Y del otro lado de la igualdad tengo 4. Y en la última ecuación tengo menos 3, 4, menos 1. Y del otro lado de la igualdad tengo menos 2. Bueno, esa es la matriz aumentada asociada a ese sistema. Entonces lo que yo quiero hacer es usar las operaciones elementales de filas para transformar esta matriz en una matriz equivalente pero que esté en forma escalonada, ¿sí?
Entonces, vamos a empezar acá. Déjenme poner la matriz aumentada de nuevo acá para empezar a trabajarla. Entonces pongo 2, 1, menos 4, 1, menos 2, 3. Y acá pongo menos 3, 4, menos 1, 3, 4, menos 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es intercambiar la primera fila de esta matriz con la segunda. Para que me aparezca, porque digamos, en la matriz escalonada tiene que aparecer el 1 principal, tengo que empezar a que aparezcan los unos principales. Bueno, acá ya tengo un 1, por eso la conveniencia de intercambiar la fila del medio con la primera. Entonces, cuando haga eso, me va a quedar la fila del medio arriba. Es decir, 1, menos 2, 3, 4. Y la fila de arriba paso al medio, que me va a quedar 2, 1, menos 4, 3. Y la última fila quedó igual. Menos 3, 4, menos 2, menos 2. ¿Sí? Entonces ahora tengo que empezar a aplicar operaciones elementales para que me empiece a quedar esto de forma escalonada. Es decir, para que aparezca un 0 acá, acá y acá, por ejemplo. Entonces, lo primero que yo podría hacer es multiplicar menos 2 por la primera fila y sumárselo a la segunda y asignarle eso a la segunda fila. Así aparece un 0 acá. Es decir, yo podría multiplicar menos 2 a la primera fila y sumárselo esto a la segunda y esto le voy a asignar a la segunda fila. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haga esto? Pongo la primera fila igual, 1, menos 2, 3, 4. Y ahora empiezo a hacer las cuentas porque la segunda fila va a cambiar. Estoy multiplicando menos 2 por la primera y sumo a la segunda. Menos 2 por 1, menos 2. Cuando sumo, 0. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Cuando sumo con 1, 5. Menos 2 por 3, menos 6. Cuando sumo con menos 4 me da menos 10. Menos 2 por 4, menos 8. Cuando sumo con 3 me da menos 5. Y la tercera fila no la toqué, quedó igual. Menos 3, 4, menos 2, menos 2. ¿Sí? Entonces fíjense, ya empieza a tomar la forma de una matriz escalonada. Por lo menos aparece un 0 acá. ¿Sí? Después tendría que empezar a buscar los unos principales. Pero para que siga tomando forma de matriz escalonada, tendría que tratar de hacer un 0 acá. Entonces, para hacer un 0 acá, yo me paro acá. Este circulito es para significar que este va a ser el pivot para hacer un 0 acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué operación elemental? Lo que me tengo que preguntar es qué operación elemental voy a poder efectuar para poder hacer un 0 acá. Y lo que yo tendría que hacer es mirar la primera fila, multiplicar por 3 y sumar. Así se hace un 0 acá. Es decir, 3 veces la primera fila más la tercera. Eso le voy a asignar a la tercera. Entonces la operación va a ser 3 veces la primera fila de esta matriz aumentada, la voy a sumar a la tercera fila y eso le voy a asignar a la tercera fila. Entonces cuando haga eso, ¿qué va a quedar? La primera fila queda igual, 1, menos 2, 3, 4. La fila del medio queda igual, 0, 5, menos 10, menos 5. Y ahora empieza a cambiar porque ahora voy a multiplicar 3 veces por la primera y voy a sumar a la tercera. Y eso va a quedar en la tercera fila. Entonces, 3 por 1, 3. Cuando sumo a menos 3, aparece un 0. 3 por menos 2, menos 6. Más 4, menos 2. 3 por 3, 9. Menos 2, 7. 3 por 4, 12. Menos 2, 10. Entonces ya sigue tomando una forma escalonada esta matriz. Fíjense, para que siga tomando forma escalonada, yo acá, fíjense, tengo, si miro la primera fila y la segunda, el 1 de la fila de abajo tiene que estar más a la derecha del 1 de la fila de arriba, pero acá ni siquiera aparece un 1, salvo que le multiplicara un quinto a la fila del medio. Y esa es la segunda operación elemental
de filas, multiplicar una fila por una constante. Entonces, lo que voy a hacer en este paso es multiplicar un quinto por la fila del medio y eso se lo voy a asignar a la fila del medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando haga esto? La fila de arriba queda igual, 1, menos 2, 3, 4 acá. Ahora cambia porque voy a multiplicar un quinto en la fila del medio. Entonces, cuando multiplique un quinto, ¿qué me va a quedar? Un quinto por 0, 0. Un quinto por 5, 1. Un quinto por menos 10 da menos 2. Un quinto por menos 5, menos 1. Y la fila de abajo quedó igual sin tocar. 0, menos 2, 7 y 10. ¿Sí? Bueno, entonces lo que podría hacer ahora para que esto siga tomando, digamos, tengo que preguntarme cómo tengo que seguir para que esto adquiera la forma de una matriz escalonada. Entonces, para que adquiera una forma escalonada, debería pararme acá y hacer un 0 acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer un 0 acá? Y multiplicando 2 y sumando. Porque si multiplico 2 y sumo, 2 más menos 2 me da 0. Entonces, la operación que yo debería hacer es multiplicar 2 a la fila del medio y sumárselo a la tercera, y esto le voy a asignar a la tercera fila. Entonces, cuando haga eso, ¿qué va a pasar? La fila de arriba queda igual. 1, menos 2, 3, acá va 4. La fila del medio queda igual, es mi fila pivot. 1, menos 2, menos 1. Y ahora empieza a cambiar, porque ahora voy a multiplicar 2 por la del medio y sumo 2 por 0, 0, más 0, 0. 2 por 1, 2, más menos 2, 0. Digamos, este 0 apareció porque este 2 lo multipliqué para que apareciera justamente este 0. Ahora sigo, 2 por menos 2, menos 4. 7 más menos 4, 3. 2 por menos 1, menos 2. Cuando lo sumo a 10, me da 8. ¿Sí? Déjenme chequear. Acá cuando multipliqué 2 por menos 2, me da menos 4. Cuando sumé, bien, sí, está bien. Me da 3. ¿Sí? Entonces, fíjense. Esto es una matriz equivalente a la matriz de la que partí, pero le falta un poco más para hacer una matriz que esté en forma escalonada. ¿Por qué? Porque lo único que le faltaría es que aparezca un 1 acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el único paso que me falta para que aparezca acá, para que esto sea una matriz escalonada? Multiplicar un tercio a la tercera fila. Entonces voy a multiplicar un tercio a la tercera fila y eso se lo voy a asignar a la tercera fila. Entonces, cuando haga esto, ¿qué va a quedar? Va a quedar 1, menos 2, 3, aquí 4, la fila del medio queda igual, 0, 1, menos 2, menos 1, y ahora cuando multiplico un tercio por la fila de la última fila me queda un tercio por 0, 0, un tercio por 0, 0, un tercio por 3, 1, y un tercio por 8, 8 tercios. ¿Sí? Entonces, si no he hecho mal las cuentas, puedo haberme equivocado en alguna cuenta por ahí, ustedes después chequenlo bien. Pero lo que sí me interesa de todo esto es que vean cómo yo, a partir de la matriz aumentada, puedo aplicar operaciones elementales de renglones para terminar en una matriz equivalente, pero que esté en forma escalonada. Si ustedes observan, esta matriz está en forma escalonada porque cumple con las condiciones de una matriz escalonada. Entonces, esto es una matriz equivalente en forma escalonada. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es una matriz equivalente a esta y yo la puedo volver, este es un sistema que está asociado
a este sistema que está acá. Por lo tanto, si yo lo copio de nuevo, esto me queda x1, porque esto está asociado a x1, menos 2x2 más x3 igual a 4. Ahora si copio acá, me va a quedar 0 por x1, no está, más x2 menos 2x3 igual a menos 1. Y por último, acá abajo aparece x3 igual a 8 tercios. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá este sistema es equivalente a este sistema, pero el haberlo convertido en un sistema con una matriz aumentada equivalente en forma escalonada me permite encontrar la solución más fácil. Fíjense, de acá tengo x3 igual 8 tercios, ¿sí? Y si x3 vale 8 tercios, yo reemplazo y de acá tengo que x2 vale 2. Si paso esto para el otro lado, me queda 2 por x3, que es 8 tercios menos 1. Entonces esto me queda 16 tercios menos 1. Esto me queda 13 tercios, ¿sí? Y si ahora reemplazo, yo ya conozco quién vale x3. x2 vale 13 tercios. Y si reemplazo esto en la primera ecuación, voy a obtener el valor de x1. Entonces, x1 va a ser ¿quién? Paso el 2x2 para otro lado, que va a ser 2 por 13 sobre 3, menos x3, porque lo paso restando para el otro lado, que es 8 tercios, más 4. Entonces, si yo hago las cuentas, acá en las dos primeras tengo denominador común 3. Arriba voy a tener 26 más 8. Si sumo 26 menos 8, eso es 20 menos 2, eso me da 18. ¿Sí? 18 más 4. Si acá hago las cuentas, acá me queda 3 por 4, 12. Arriba me va a quedar 18 más 12, eso me da 30. 30 sobre 3. Entonces tengo que x1 vale 30 sobre 3. Entonces fíjense, conclusión de todo esto, como les digo, me puedo haber equivocado en las cuentas, pero la idea es que ustedes vean que como a partir de un sistema yo calculo la matriz aumentada y con las operaciones elementales de fila llego a una matriz equivalente, copio con las variables otra vez y entonces el sistema asociado a la matriz en forma escalonada me permite calcular de forma más fácil la solución para este sistema, ¿sí? Cosa que si yo lo hubiera tenido que hacer acá es más complicado porque hubiera tenido que hacer más despejes. Entonces, trabajar con los coeficientes del sistema y con las operaciones elementales permiten hacer el cálculo de la solución de forma más fácil, ¿sí? Bueno, veamos otro ejemplo, ¿sí? Pongamos como ejemplo el sistema x1 más 2x2 más x3 igual a 8. Pongamos 2x1 más 4x2 más 2x3 igual a 16. Y pongamos acá 3x1 más x2 menos 5x3 igual a 1. ¿Sí? Entonces acá tengo de nuevo un sistema de tamaño 3×3. ¿Sí? Entonces yo quisiera tratar de encontrar la solución de este sistema. Entonces, ¿cómo hago? Sigo los pasos de la eliminación gaussiana para poder hacer fácil la solución. Entonces, la matriz aumentada, ¿quién va a ser? Tengo que poner los coeficientes. 1, acuérdense que siempre tienen que estar ordenadas las variables. Si acá hay x1, x2, x3, en la fila de abajo y en la última tienen que estar en ese mismo orden para poder poner bien los coeficientes. Si acá abajo apareciera x3 primero y x2, primero me tengo que tomar el trabajo de
arreglarlo para que quede x1, x2, x3. Si no, queda mal la matriz aumentada y entonces no va a estar bien efectuar las operaciones o la eliminación gaussiana sobre esa matriz aumentada porque está mal, ¿sí? Entonces, en este caso tengo 1, 2, 1. Del otro lado de la igualdad tengo 8. Acá tengo 2, 4, 2. De este otro lado de la igualdad tengo 16. Y abajo tengo 3, 1, menos 5. Y del otro lado de la igualdad tengo 1. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz aumentada. Entonces, yo quiero usar las operaciones elementales para llevar esto a una matriz escalonada, ¿sí? Entonces, vamos a empezar acá para ganar espacio. ¿Qué podría hacer? Fíjense, acá ya tengo como un 1 principal. Lo que tendría que tratar de hacer es hacer 0 acá, 0 acá y 0 acá para que vaya quedando la forma escalonada. Entonces, fíjense, ¿qué podría hacer para que aparezca un 0 acá? Y multiplicar menos 2 por la primera fila y sumárselo a la segunda. Entonces, podría ser menos 2 por la primera fila, sumarlo a la segunda y asignarle esto a la segunda fila. Entonces, cuando haga eso, ¿qué me va a quedar? 1, 2, 1. Acá tengo 8. Y acá me va a aparecer menos 2 por 1, menos 2. Cuando sume con 2 me aparece 0. Menos 2 por 2, 4. Cuando sume acá me va a aparecer 0. Cuando multiplique menos 2 por 1 me da menos 2. Cuando sume con 2 me da 0. Cuando multiplique menos 2 por 8, ¿qué me da? Menos 16. Cuando sume con 16, 0. Fíjense, ya apareció toda una fila ceros, ¿sí? Y abajo por ahora voy a dejar la tercera fila. 3, 1, menos 5 y 1. Ahora debería seguir para tratar de lograr esta forma escalonada. Fíjense, ¿qué me decía respecto de las filas que son todas ceros? La forma escalonada. Me decía que esas filas, si estaban, tenían que estar en la parte inferior de la matriz. Por lo tanto, yo debería efectuar una operación elemental para que esta fila aparezca en la última fila. Entonces, eso sería agarrar esta matriz aumentada, tomar la fila del medio e intercambiarla con la tercera fila. Eso va a hacer que la fila todas ceros aparezca en la parte inferior. Entonces, cuando haga eso, ¿qué me va a quedar? La primera fila queda igual. 1, 2, 1. Acá tengo 8. Ahora voy a cambiar la fila del medio por la última. Entonces la última va a aparecer al medio. 3, 1, menos 5. Acá 1. Y la fila del medio aparece todos ceros abajo. ¿Sí? Entonces ya empieza a tomar un poco de forma escalonada. Lo que pasa es que ahora acá apareció algo distinto de 0. ¿Está bien? Yo quisiera que acá esté un 0 y acá esté un 1. Entonces yo tendría que efectuar otra operación elemental para que aparezca un 0 acá. ¿Qué operación elemental podría ser esa? Sumar, multiplicar por menos 3 la primera fila y sumar a la segunda. Ahí va a aparecer un 0 acá. Entonces yo lo que podría hacer es multiplicar por menos 3 la primera en esta matriz aumentada, sumar con la segunda y eso le voy a asignar a la segunda. Entonces cuando haga eso, ¿qué me va a quedar? La primera fila queda igual. 1, 2, 1. Acá tengo 8. Y ahora empiezo. Menos 3 por la primera, menos 3. Más 3, 0. Menos 3 por 2, menos 6. Más 1, 5. Menos 3 por 1, menos 3. Cuando sume con menos 5 me da menos 8. Menos 3 por 8 me da menos 24, ¿sí? Menos 24 más 1, menos 23. Y la fila de abajo quedó todos ceros, ¿sí? Entonces ya casi está en la forma escalonada. Lo único que me falta, o que me faltaría para que esto se transforme en una matriz en forma escalonada, es que acá aparezca un 1.
Pero ¿cómo puedo hacer un 1 acá? Y multiplicando un quinto por la segunda fila. Entonces cuando multiplique un quinto por la segunda fila y le asigne eso a la segunda fila, acá, ¿qué va a aparecer? La fila de arriba queda igual, 1, 2, 1, acá voy a tener 8, y ahora va a cambiar, porque voy a tener un quinto por 0, 0, un quinto por 5, 1, ahí aparece el 1 principal de la segunda fila, un quinto por menos 8, menos 8 quintos, y un quinto por menos 23, menos 23 quintos. Y la de abajo quedó todas 0. Entonces acá ya no puedo hacer más. Esto ya está en forma escalonada. Esta matriz ya está en forma escalonada, es equivalente a esta, por lo tanto el sistema asociado a esta matriz va a ser equivalente al sistema asociado a esta matriz, que es este. Recuerden que dos sistemas son equivalentes si tienen las mismas variables y la misma solución, ¿sí? Bueno, ahora vamos a volver a algo que dijimos recién respecto de las variables libres y las variables principales. Acá, ¿cuáles van a ser las variables principales? Las variables principales son las variables asociadas a los unos principales. Fíjense, acá tengo x1, acá tengo x2 y acá tengo x3. Por lo tanto, x1 y x2 van a ser las variables principales. O sea, acá x1 y x2 son las variables principales. ¿Sí? Y el resto son las variables libres. Pero ¿cuál es el resto? Acá la única variable que falta es la variable x3. O sea, acá x3 es variable libre. Entonces ya hemos identificado las variables principales y las variables libres. Entonces cuando yo copie de nuevo este sistema con las variables, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar x1 más 2x2 más x3 igual a 8. La fila del medio va a ser x2 menos 8 quintos x3 igual a menos 23 quintos. Y la última es igual a no poner nada porque es todo ceros, ¿sí? Entonces esto me va a ayudar a resolver el sistema. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer cuando me quede esta situación de que me quede una sola variable libre, a esta variable libre, x3, le voy a llamar lambda parámetro real, ¿sí? Entonces cuando yo tenga esto, voy a empezar a despejar el resto de las variables. Si a x3 le llamo lambda, o sea, a las variables libres siempre se les pone un parámetro real. Y el resto de las variables, o sea, las principales, se despejan en función de las variables libres, que en este caso van a ser x1 y x2 despejadas en términos de x3. Entonces, cuando despeje, x2, ¿quién va a ser? x2 cuando pase para el otro lado va a ser menos 23 quintos más 8 quintos de x3, pero x3 es lambda, ¿sí? Y ahora voy a hacer lo mismo acá en la primera ecuación. Voy a poner x1, ¿quién va a ser? x1 va a ser 8, que ya lo tengo, y ahora voy a pasar restando x2 y x3 para el otro lado. Entonces me va a quedar menos 2x2, pero x2 es esto que está acá. Es menos 23 quintos más 8 quintos de lambda. Y después voy a tener menos x3, pero x3 es lambda, o sea, menos lambda. Entonces, si empiezo a hacer las cuentas acá, me va a quedar 8 menos 2. Fíjense que si hago las cuentas, acá ya puedo distribuir el 2, me va a quedar más 23 por 2, que eso va a ser 46 quintos, y después me va a quedar menos 16 quintos de lambda. Menos 16 quintos lambda, y acá me quedó menos lambda. Entonces ahora opero los números con los números y el parámetro con el parámetro,
¿Y qué me va a quedar? 8 por 5, 40. Y 46 me va a quedar 86 quintos, ¿sí? Y acá cuando opere el parámetro con el parámetro me va a quedar menos 16 menos 5 lambda, o sea, menos 21 quintos de lambda. Entonces fíjense, ya tengo todo, esto después chequéenlo porque de nuevo me puedo haber equivocado en algún paso, chequéenlo. Pero lo importante es que yo tomé la matriz aumentada de este sistema, apliqué las operaciones elementales de filas y copié de nuevo el sistema, la matriz aumentada con las variables, y empecé a despejar en términos de la variable libre, que en este caso es x3. Le llamé lambda y puse x1 y x2 en términos de lambda. Entonces fíjense lo que me queda de la solución. ¿Quién va a ser la solución? Que siempre le vamos a llamar S. La solución. ¿Quién va a ser la solución? Van a ser los puntos de la forma x1, x2 y x3. Pero x1, ¿quién es? 86 sobre 5 menos 21 quintos de lambda. La segunda componente va a ser menos 23 sobre 5 más 8 quintos de lambda. Y la tercera componente es lambda, que es x3. Esta triupla, tal que lambda es real. ¿Sí? Ese es el conjunto solución. Fíjense que por cada valor de lambda, esto me da un punto que va a ser un punto que va a ser solución a las tres ecuaciones al mismo tiempo. O sea que voy a tener infinitas soluciones. Infinitas soluciones. ¿Sí? Y si ustedes observan un poco más, no solo he descubierto la solución que va a ser infinita, por cada valor de lambda tengo una solución, sino que además esto se parece a algo que ya hemos visto antes, que no es otra cosa que la ecuación paramétrica de una recta. Es decir, acá he descubierto que x1 vale 86 sobre 5 menos 21 quintos de lambda. He descubierto que x2 vale menos 23 quintos más, déjenme ver, ¿qué me quedó acá? Más 8 lambda, ¿no? Más 8 quintos de lambda. Y he descubierto que x3 vale lambda. Esto no es otra cosa que una recta. Es decir, el conjunto solución es una recta. Todos los puntos que pertenecen a esta recta, donde lambda es un parámetro real, todos los puntos que pertenecen a esta recta van a ser una solución para este sistema. ¿Sí? Entonces esto va a ser muy importante más enseguida asociar la solución de un sistema con lo que ocurre geométricamente. Si vamos un poquito más allá, fíjense, cada una de estas ecuaciones representa un plano. Entonces tengo tres planos y he descubierto que los puntos en común que comparten los tres planos son los puntos de una recta. Por lo tanto, geométricamente, estos son tres planos que se intersecan en una recta. ¿Se entiende? Entonces esto ya lo vamos a ver más detalladamente más enseguida, pero es bueno que tengan presente de que el conjunto solución de un sistema está directamente asociado con la posición relativa de lo que representa cada ecuación en el sistema. ¿Sí? Bueno, entonces justamente esto es lo que vamos a ver ahora en lo que va a ser las aplicaciones de sistemas. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner aplicaciones de sistemas. Entonces acá la primera aplicación que vamos a ver va a ser lo que va a ser posición relativa de planos. ¿Sí? Entonces la primera aplicación es posición relativa de planos. ¿Sí? Entonces,
para estudiar posición relativa de planos usando sistemas, como se estarán dando cuenta en este momento, va a ser útil la ecuación normal de los planos. Entonces vamos a suponer sean pi1, el plano de ecuación, lo vamos a poner así, A1, 1, x más A1, 2, y más A1, 3, z igual B1. Y acá vamos a poner el plano pi2 de ecuación A2, 1, x más A2, 2, y más A2, 3, z igual B2. Fíjense que además de ser dos planos, esto es un sistema. Es un sistema de tamaño 2 por 3, porque tengo dos ecuaciones y tengo tres incógnitas. Entonces esto es un sistema de tamaño 2 por 3. Este es el tamaño, ¿sí?, del sistema. Entonces, acá A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2 y A2, 3 son números, ¿sí? Fíjense que en este caso A1, 1, A1, 2 y A1, 3 son las componentes de la normal de este plano. Y A2, 1, A2, 2, A2, 3 son las componentes de la normal del plano pi2, ¿sí? Entonces yo a esto, además de ser los planos, esto lo puedo plantear como un sistema P, que le voy a llamar P a ese sistema, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, quiero ver cuál es la posición relativa de estos dos planos en el espacio. Pero ver si tienen, ver la posición relativa de estos dos planos en el espacio es ver si los dos planos comparten puntos o no. Porque eso de la posición relativa. Es ver si tienen puntos en común o no. Si dos planos tienen puntos en común, podían ser el mismo plano, que era el caso de planos paralelos coincidentes, o podía ser también el caso de planos que se cortan en una recta. Entonces los puntos que comparten son los puntos que están en la recta. Entonces, pero al mismo tiempo esos puntos que comparten son la solución de este sistema. Es decir, un punto x y z que cumple las dos ecuaciones al mismo tiempo es una solución, pero al mismo tiempo es un punto que está en los dos planos al mismo tiempo geométricamente, ¿sí? Entonces, estudiar, lo que es importante de esto es que estudiar la posición relativa de los planos pi1 y pi2 es equivalente a estudiar la solución del sistema P. Entonces esto lo vamos a poner acá como cuestión importante, de que estudiar la posición relativa de los planos pi1 y pi2 es estudiar la solución del sistema P. Entonces esto es importante que lo tengan presente cuando estudiamos posición relativa de planos. Nosotros tenemos dos planos con ecuaciones normales y estudiar la posición relativa de los dos planos va a ser estudiar la solución del sistema que forman las dos ecuaciones normales de los planos, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando nosotros estudiamos posición relativa de planos, se daban distintas situaciones, que son las que nombré recién. Pueden ser planos paralelos, en ese caso paralelos coincidentes o no coincidentes, o pueden ser planos que se cortan en una recta. Esas eran las posibilidades de posiciones de planos en el espacio. Entonces empecemos a analizar por casos las posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a llamar acá, vamos a llamarle a S el conjunto solución del sistema P, ¿sí? Entonces, si ese es el conjunto solución de este sistema, vamos a ver primero qué significa que el conjunto solución sea vacío, es decir, que no tenga solución el sistema. Entonces, si el conjunto solución de este sistema, formado de nuevo por las ecuaciones de los normales de los dos planos pi1 y pi2, es vacío, esto significa que que no hay puntos en común. Esto significa
que π1 y π2 no comparten puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que no comparten puntos? Significa de que no son planos que se intersecan. ¿Está bien? Entonces, esto significa, o implica, si ustedes quieren, que los planos π1 y π2 no se intersecan. Pero, ¿cuál era la única posibilidad en el espacio para que dos planos no se intersecaran? Eso significaba de que eran paralelos no coincidentes. Entonces esto a su vez implica que π1 y π2 son paralelos no coincidentes. ¿Sí? Entonces, de nuevo, acá ya tengo una relación entre el conjunto solución del sistema y lo que significa geométricamente. Conjunto solución vacío significa que estos dos planos son paralelos no coincidentes. ¿Sí? Y al revés, si ustedes tienen dos planos, que en este caso son π1 y π2, que son paralelos no coincidentes, entonces significa que tienen dos planos que no comparten puntos. ¿Sí? Este es un plano, este es otro plano, son paralelos no coincidentes, no tienen puntos en común, por lo tanto no hay puntos que satisfagan las dos ecuaciones al mismo tiempo. Es decir, que eso significa que hay solución vacía. Es decir, esto automáticamente implica que el conjunto solución es vacío. Es decir, que esto que yo he puesto acá me da un criterio para interpretar la posición relativa de dos planos cuando el conjunto solución es vacío. Entonces el criterio para este caso es el siguiente. Los planos π1 y π2 son paralelos no coincidentes si y solo si el conjunto solución es vacío. Es decir, si no hay solución. ¿Está bien? Entonces esa es la primera interpretación que podemos hacer cuando el conjunto solución del sistema formado por las ecuaciones normales de estos dos planos es vacía. Se trata de dos planos paralelos no coincidentes. Ahora veamos qué otro caso se puede dar. Vamos a ponerle a este caso B. ¿Qué pasa si se trata de, o si tengo dos planos que son paralelos coincidentes? ¿Se acuerdan que cuando estudiamos posición relativa de planos, en la situación del paralelismo, se podía dar que sean paralelos coincidentes o paralelos no coincidentes? Entonces, ¿qué pasa si el plano π1 y π2 son paralelos coincidentes? Es decir, acuérdense que siempre estamos con esta situación. Tenemos el plano π1, π2 con estas dos ecuaciones. Y ese es el conjunto solución de este sistema formado por las ecuaciones normales. Si suponemos que π1 y π2 son paralelos coincidentes, significan que los dos planos son iguales. Esto significa que π1 es igual a π2 y que todos los puntos de este plano, que es el mismo, satisfacen las dos ecuaciones al mismo tiempo. Es decir, esto significa que se cumplen estas dos ecuaciones al mismo tiempo para cualquier punto del plano. Es decir, esto significa que π1 y π2 comparten todos los puntos del mismo plano.
que es pi1 y es pi2, ¿sí? A ese plano me refiero. Pero desde el punto de vista del conjunto solución, ¿qué significa esto? Significa que la solución, que es decir, los puntos que comparten los dos planos al mismo tiempo, es un plano. Por lo tanto, la solución geométricamente es un plano. Ahora, si tenemos presente la ecuación paramétrica de un plano, la ecuación paramétrica de un plano tiene dos parámetros. Por lo tanto, el conjunto solución va a describir paramétricamente la ecuación de un plano, va a tener dos variables libres. Es decir, esto significa o implica que el conjunto solución, ¿sí?, describe un plano. Pero, como les digo, un plano, si piensan en la ecuación paramétrica de un plano, tiene dos parámetros. Que cuando hacíamos las cuentas era un parámetro alfa y beta, ¿sí? Entonces, si describe un plano, esto se traduce en el hecho de que va a tener el conjunto solución dos variables libres. Entonces, el conjunto solución va a tener dos variables libres, ¿sí? Y al revés, si el conjunto solución tiene dos variables libres, describe un plano. Pero ese plano son todos los puntos que son comunes a los dos planos, porque eso significa el conjunto solución. Por lo tanto, si un conjunto solución tiene dos variables libres, está diciendo que geométricamente estos dos planos son el mismo plano, que es el plano donde se cortan, son el mismo. Entonces, está describiendo un plano y esto implica que pi1 es igual a pi2. Entonces, ¿cuál es este segundo caso? Me da la relación entre el conjunto solución y cuando los planos van a ser paralelos coincidentes. Entonces, el criterio para este caso, ¿cuál va a ser? El criterio va a ser el siguiente. Los planos pi1 y pi2 van a ser paralelos coincidentes, que es lo mismo que ponerlo así. Coincidentes. Sí y solo sí. Sí y solo sí. S, el conjunto solución, tiene dos variables libres. Entonces, fíjense, la idea, por eso yo les decía recién que es muy importante tener en mente lo que son las variables principales, que son las variables asociadas a los unos principales de la matriz aumentada, y las variables libres. Porque las variables libres me van a permitir clasificar la solución de un sistema y poderme dar cuenta así la posición relativa de los planos en el espacio. Entonces, fíjense, en el primer caso que analizamos recién, teníamos en la situación de que si el conjunto solución es vacío, uno tiene planos paralelos no coincidentes. Fíjense que al tener el conjunto solución vacío, no hay variables libres. Hay ausencia de variables libres. Entonces, este caso de paralelismo no coincidente, hay ausencia de variables libres. Acá no hay variables libres. ¿Sí? Entonces, planos paralelos no coincidentes es equivalente a decir que tienen conjunto solución vacío, el sistema que forman los dos planos, y en este caso no aparecen variables libres. En el caso de que los planos sean paralelos coincidentes, el conjunto solución tiene dos variables libres. Entonces, hasta ahora puedo caracterizar los planos usando las variables libres. Si no hay variables libres, son paralelos no coincidentes. Si tengo dos variables libres, tengo situación de que los planos son paralelos coincidentes. ¿Qué va a pasar entonces cuando tenga una variable libre? Bueno, ese va a ser el tercer caso, que le vamos a llamar C. Entonces, para el caso C, supongamos que tenemos ya el caso C, hasta acá hemos analizado situación de planos paralelos. Entonces, supongamos acá que los planos pi1 y pi2 son no paralelos.
Bueno, si los planos son no paralelos, ya habíamos visto cuando estudiamos posición relativa de planos, en que cuando uno tiene dos planos no paralelos, hay una pendiente y se cortan en una recta. Entonces, planos no paralelos implican que se cortan en una recta. O sea, todos los puntos en común que comparten, esto implica que los puntos que comparten están en una recta. Pero justamente los puntos que comparten los dos planos son los que forman la solución del sistema. Y si yo estoy diciendo que los puntos que comparten están en una recta, todos los puntos que están en esa recta son la solución del sistema. Ahora, si pensamos en la recta como la ecuación paramétrica de una recta, en la ecuación paramétrica de una recta hay un parámetro. ¿Está bien? Entonces, esto significa que hay una variable libre. Por lo tanto, esto implica que el conjunto solución tiene una variable libre. ¿Está bien? Y al revés, si el conjunto solución es una recta, entonces el conjunto solución, desde lo que significa que son todos los puntos comunes a las dos ecuaciones del plano, es decir, el conjunto solución son todos los puntos comunes a las dos ecuaciones del plano. Y si estoy diciendo que todos los puntos comunes a las dos ecuaciones del plano son una recta, estoy diciendo que los planos se intersecan en una recta. Entonces, esto implica que el plano π1 y π2 se intersecan en una recta. Entonces este tercer caso de planos no paralelos me permite clasificarlo a partir de las variables libres del conjunto solución. Es decir, esta vez cuando el conjunto solución yo resuelva el sistema y descubra de que el conjunto solución tiene una variable libre, eso significa de que los dos planos se cortan en una recta. Entonces acá el criterio para el caso C va a ser exactamente ese. Acá los planos π1 y π2 se intersecan en una recta si y solo si el conjunto solución tiene una sola variable libre. ¿Sí? Entonces fíjense, estos son todos los casos que podemos cubrir. Tenemos el caso A de planos paralelos no coincidentes. En ese caso, si los planos son paralelos no coincidentes, el conjunto solución es vacío. Y este es un caso de ausencia de variables libres. Si no tengo variables libres, el conjunto solución es vacío, y eso se traduce en que los planos son paralelos no coincidentes. Si los planos son paralelos coincidentes, voy a tener un conjunto solución con dos variables libres. Es decir, el conjunto solución describe un plano paramétricamente. Y el tercer caso es que los planos no sean paralelos. Si los planos no son paralelos, se cortan en una recta. Entonces acá el criterio es que si los planos se intersecan, eso se traduce en que el conjunto solución tiene una sola variable libre. ¿Sí? Bueno, veamos algunos ejemplos de cómo estudiar posición relativa de planos en el espacio. Entonces, pongamos como ejemplo, primero, el sistema formado por las ecuaciones 2x más 3y más 4z igual a 1. Y después déjenme poner la ecuación 3x más 4y más 5z igual a 3. ¿Sí? De nuevo, acá tengo un sistema. Si lo miro como sistema, tengo un sistema de tamaño 2 por 3. Dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? Entonces yo, a su vez,
además de ser un sistema de 2 por 3, cada una de estas dos es la ecuación normal de un plano. O sea, esta es la ecuación normal de un plano π1 y esto va a ser la ecuación normal de un plano π2. Estos son planos. Esto es un plano y esto es un plano. Entonces quiero saber, de acuerdo a la solución del sistema, cuál va a ser la posición relativa de estos dos planos en el espacio. Entonces, para eso tengo que ver cómo es la solución. ¿Y cómo voy a hacer para ver cómo es la solución de este sistema? Voy a usar eliminación gaussiana. Y para hacer eso, para usar eliminación gaussiana, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular la matriz aumentada del sistema. Si la matriz aumentada del sistema, ¿cuál va a ser? Primero me tengo que dar cuenta que tengo las variables ordenadas adecuadamente. X con X, Y con Y, Z con Z. Entonces ahora pongo los coeficientes. Acá arriba voy a tener 2, 3, 4, del otro lado de la igualdad 1. Y después voy a poner 3, 4, 5 y 3. Entonces esta es la matriz aumentada asociada a este sistema, ¿sí? Entonces una vez que tengo la matriz aumentada, yo tendría que poder hacer operaciones elementales de filas para ver cuál es la solución. Entonces pongo la matriz aumentada y empiezo a efectuar las operaciones elementales de filas para que esto quede en la forma escalonada, que es la que tengo que buscar para encontrar fácil la solución. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para buscar la forma escalonada? Y acá debería aparecer un 0. Entonces, ¿cómo hago aparecer un 0 acá? Lo lógico sería, si ustedes se fijan, que cuando yo sume un múltiplo de la primera fila con la tercera, quede un 0 acá. ¿Qué puedo multiplicarle a esto para que sumado a esto sea 0? Es lo que me tengo que preguntar. Y lo que yo le tendría que multiplicar, fíjense, es menos 3 medios a la primera fila, porque así se cancela el 2. Fíjense, menos 3 medios por 2 me da menos 3. Cuando lo sume a 3 aparece un 0. Entonces voy a multiplicar menos 3 medios a la primera fila, se lo voy a sumar a la segunda y eso se lo voy a asignar a la segunda. Entonces, ¿cómo va a quedar cuando haga esto? La primera fila queda igual. Queda 2, 3, 4, 1. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Menos 3 medios por 2, menos 3, más 3, 0. Menos 3 medios por 3. Acá ustedes se pueden ayudar haciendo la cuenta aparte porque ya cuando aparecen fracciones pueden ayudarse haciendo la cuenta aparte. Fíjense, menos 3 medios por 3 que me da menos 9 medios, que se lo voy a sumar a 4. Entonces esto me queda 4 por 2, 8, menos 9, menos 1 medio. Después voy a multiplicar menos 3 medios por 4. Eso me va a dar menos 3 medios por 4, me da menos 12 medios. Pero si ustedes hacen la cuenta, eso me da menos 6. ¿Sí? Y a ese menos 6 lo tengo que sumar a 5, que me va a dar menos 1. Y después tengo que multiplicar menos 3 medios por 1 y sumárselo a 3. Que si ustedes hacen la cuenta, eso les va a dar arriba 6 menos 3, 3 medios. Si no he hecho mal la cuenta. ¿Sí? Entonces fíjense, me queda esto y tengo que seguir porque todavía no tengo la forma escalonada. Acá aparece un 2, debería aparecer un 1 y acá aparece menos 1 medio y debería aparecer un 1 para que esto tenga la forma escalonada. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar las constantes adecuadas a cada una de las filas para que aparezca un 1 acá y un 1 acá. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicarle 1 medio a la primera fila y eso se lo voy a asignar a la primera fila. Entonces me va a quedar 1, 3 medios y me va a quedar 4 sobre 2, 2 y acá me va a quedar 1 medio. Y la segunda fila la dejo igual por ahora. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer aparecer un 1 acá para que esto quede en la forma escalonada.
Entonces lo que voy a tener que hacer es multiplicar menos 2 a la segunda fila. Entonces menos 2 por la segunda fila y asignárselo a la segunda. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La primera fila queda igual. 1, 3 medios, 2 y acá 1 medio. Cuando multiplique menos 2, ¿qué me va a quedar? Acá menos 2 por 0, 0. Menos 2 por 1 medio, 1. Menos 2 por menos 1, 2 positivo. Y menos 2 por 3 medios me va a dar menos 3. Y esto ya tiene la forma escalonada. Entonces, ahora ya tengo la forma escalonada y ahora tengo que acordarme de lo que eran en la forma escalonada las variables principales y las variables libres. Las variables principales eran las asociadas a los unos principales. O sea que de acá yo saco que las variables principales, ¿quiénes son? x1 y x2. Y el resto eran las variables libres. Pero como acá tengo 3 variables, el resto es la x3. O sea que esto me dice que x3 es variable libre. Y yo puedo clasificar al conjunto solución de acuerdo a las variables libres y darme cuenta cuál es la posición relativa. Fíjense, tengo una variable libre. ¿Qué me decía el criterio? Que cuando tenía una variable libre, que era el caso C que habíamos visto, si tengo una variable libre, son dos planos que se intersecan en una recta. O sea que acá yo ya me di cuenta que pi1 y pi2 son planos que se cortan en una recta. ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer para encontrar esa recta? Fácil. Copio de nuevo la matriz aumentada en forma escalonada con las variables, es decir, pongo x1 más 3 medios de x2 más 2x3 igual 1 medio, y acá tengo que poner x2 más 2x3 igual a menos 3. ¿Sí? Y entonces, como la x3 es la variable libre, le tengo que dar un parámetro a la libre. Entonces, x3 vale lambda real. Entonces, si ya puse lambda para x3, empiezo a despejar las variables principales, x1 y x2. Entonces acá saco que x2 va a ser menos 3, pasa para el otro lado restando menos 2 lambda. Y después reemplazo en la primera ecuación. Tengo que poner x1 igual 1 medio y pasa restando esto y esto para este lado. Entonces tengo menos 3 medios x2, que es menos 3 menos 2 lambda, menos 2x3, que es lambda. Entonces me queda así. Ahora tengo que hacer la operación acá. Entonces me va a quedar 1 medio. Cuando empiezo a hacer las cuentas me queda menos por menos más 9 medios. Y acá me queda menos por menos más. Este 2 se cancela y me queda 3 lambda menos 2 lambda. Cuando hago las cuentas, acá denominador común 2, 9 y 1, 10 sobre 2, 5. Y acá me queda 3 menos 2, 1 lambda. Entonces ya he descubierto que x1 es 5 más lambda. He descubierto que x2 es menos 3 menos 2 lambda. Y x3 lambda. O sea, las dos variables principales, que son x1 y x2, quedaron en términos de la libre. Así es como debe ser. Entonces, el conjunto solución, ¿quién va a ser? Van a ser los puntos de la forma x1, que es 5 más lambda, x2 menos 3 menos 2 lambda, y x3 que vale lambda, tal que lambda es real. Entonces este es el conjunto solución. ¿Sí? Pero también lo puedo ver como que x es, o x1, ¿sí? Porque acá x y z, acá déjenme poner, acá es, en lugar de x1 es x, en lugar de x2 es y en lugar de x3 es z. Le he puesto otro nombre a las variables, ¿sí? Esto es z, esto es
X y esto es Y. Entonces, otra forma de escribir el conjunto de solución es decir que X es 5 más lambda, es decir que Y es menos 3 menos 2 lambda, y es decir que Z es lambda, con lambda real. Pero esto no es otra cosa que la ecuación paramétrica de la recta donde se cortan estos dos planos. Entonces, si me permiten acá, por cuestiones de espacio, uno tiene un plano, que puede ser el plano pi sub 1. Uno tiene la recta R, que es esta en la que se cortan los dos planos. Y después viene el plano pi 2, así. ¿Sí? Y este es el plano pi 2. Entonces tengo un plano pi 1 y un plano pi 2 que se cortan en una recta. ¿Qué recta? Es esta que está acá. Pero fíjense que este ejercicio tiene como dos partes. La primera parte es escribir la matriz aumentada, encontrar el conjunto solución, ¿sí? E interpretarlo. Es decir, y fíjense que en realidad antes de encontrar el conjunto solución, acá, cuando tengo una variable, al darme cuenta que tengo una variable libre, ya me doy cuenta por el criterio que van a ser dos planos que se cortan en una recta, porque tengo una variable libre. Una vez que me doy cuenta que ya tengo una recta, que va a ser en la que se van a cortar los dos planos, me pongo a estudiar cuál es la recta. Y para eso copio la forma escalonada con las variables, le llamo a x3 lambda y despejo y obtengo la recta. Y esta es la recta en la que yo me había dado cuenta que se cortan los dos planos. ¿Sí? Bueno, entonces esta es otra forma de estudiar posición relativa de planos, ¿sí? Usando soluciones de sistemas. Bueno, veamos por último la segunda aplicación, la segunda y última aplicación, que no va a ser otra cosa que la posición relativa de rectas. ¿Sí? Entonces, esto va a ser la segunda aplicación, posición relativa de rectas. ¿Sí? Entonces acá, en realidad déjenme poner este que ya lo tengo preparado. ¿Sí? Posición relativa de rectas. Entonces, para estudiar posición relativa de rectas, yo necesito tener la ecuación paramétrica de las dos rectas. Es decir, así como para estudiar posición relativa de planos, yo necesito las ecuaciones normales. Para estudiar posición relativa de rectas, voy a necesitar las ecuaciones paramétricas de las rectas. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la ecuación paramétrica de la recta R1 con vector director de 1, de 2 y de 3. Y esta es la ecuación paramétrica de la recta R2 con vector director de 1', de 2', de 3'. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si yo quiero ver la posición relativa entre las dos rectas, eso es ver si comparten puntos. Así lo tengo que observar. Tengo que ver si las dos comparten puntos. ¿Y cómo hago para ver si las dos rectas comparten puntos? Igualando componente a componente. ¿Sí? Entonces, cuando yo iguale componente a componente, se va a formar un sistema donde las variables van a ser lambda y mu. ¿Sí? Entonces, ver, lo vamos a poner así, si R1 y R2 comparten puntos, es igualar componente a componente. ¿Sí? Entonces, cuando yo iguale esto con esto, esto con esto y esto con esto, y despeje, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar lambda de 1 menos mu de 1' igual P1' menos P1. Me va a quedar lambda de 2 menos mu de 2 de 2',
igual P2' menos P2. Y me va a quedar lambda de 3 menos mu de 3' igual P3' menos P3. ¿Sí? Es decir, fíjense, esto va a ser un sistema, que le voy a poner R, ¿sí? Es un sistema de 3 por 2, porque tiene 3 ecuaciones con 2 incógnitas, los parámetros de cada una de las rectas. Y de este lado quedan números. ¿Está bien? Entonces, otra vez, yo quiero estudiar la posición relativa de dos rectas. Eso es estudiar si las dos rectas comparten puntos o no. Bueno, para ver si dos rectas comparten puntos o no, igualo componente a componente. Cuando igualo componente a componente y despejo, aparece este sistema. Entonces, estudiar la posición relativa de las rectas R1 y R2 se traduce en estudiar las soluciones de este sistema. Entonces eso es lo que vamos a tener presente acá. Estudiar posición relativa entre R1 y R2 es estudiar la solución del sistema R. Entonces, esto es lo importante a tener en cuenta para estudiar posición relativa de rectas. Yo tengo la ecuación paramétrica de las dos rectas, igual a componente, se forma un sistema y ahora tengo que ver cómo es la solución de este sistema para ver cuál es la posición relativa de las dos rectas. Entonces, ahora de nuevo, ¿cuáles son los casos que se pueden dar? Cuando estudiamos posición relativa de rectas, los casos que se podían dar eran que las rectas fueran paralelas, y dentro de ese caso podían ser paralelas coincidentes o no coincidentes, o podían darse el caso que se cortaran en un punto o que se cruzaran. ¿Sí? Es decir, que no fuesen paralelas, pero que tampoco se cortaran en ningún punto. Entonces vamos a empezar a estudiar los casos. ¿Sí? Le vamos a poner A al primer caso. Entonces vamos a suponer que las rectas son paralelas coincidentes. Entonces supongamos que R1 y R2 son paralelas coincidentes. ¿Sí? ¿Qué significa que son paralelas coincidentes? Que son la misma recta. ¿Sí? Entonces, si son la misma recta, todas las soluciones van a estar contenidas en esa recta que son la misma. O sea, paralelas coincidentes es el caso R1 igual R2. Pero entonces si son la misma recta, comparten todos los puntos, ¿sí? De la misma recta. Entonces, esto implica de que el conjunto, déjenme ponerle S, ¿sí? Acá, para que lo tengamos presente acá, S es el conjunto solución del sistema R, ¿sí? Entonces, decir que las dos rectas son paralelas coincidentes, eso va a significar de que el conjunto solución es una recta. Pero eso implica de que el conjunto solución, si es una recta, paramétricamente tiene un solo parámetro. Entonces, tiene una variable libre. Tiene una variable libre. ¿Sí? Y al revés, si S, el conjunto solución de ese sistema, es una recta, o sea, tiene una variable libre, eso significa de que el conjunto solución es una recta, pero la única posibilidad es que sean la misma recta, porque si dos rectas se cortan en una recta, son la misma recta. Entonces eso implica de que R1 es igual a R2, o sea, son paralelas coincidentes.
Entonces acá ya tengo un criterio para decidir, de acuerdo al conjunto solución, si las rectas van a ser paralelas coincidentes o no. Entonces acá el criterio, ¿cuál va a ser? El criterio es que R1 es igual a R2, o sea, paralelas coincidentes si y solo si, el conjunto solución tiene una sola variable libre. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras situaciones se pueden dar? ¿Qué otras situaciones se pueden dar? Así como el conjunto solución puede ser una recta, o sea, infinito, puede darse que el conjunto solución sea vacío. ¿Qué va a significar acá? Y esto lo vamos a poner como un nuevo caso. ¿Qué va a significar que el conjunto solución sea vacío? Bueno, esto significa de que no hay puntos en común entre las dos rectas. O sea, esto implica que R1 y R2 no comparten puntos. Bueno, pero si las dos rectas no comparten puntos, todavía no me aseguro en qué caso estoy. Porque dos rectas pueden no... Imagínense, ustedes tienen la situación en el espacio de dos rectas que no comparten puntos. Una puede ser paralela, no coincidente con la otra, pero también podría darse el caso de rectas que se cruzan. O sea, esto es paralelas no coincidentes, y estos son rectas que se cruzan. R1 y R2 se cruzan. Bueno, esto era a lo que llamábamos alabeadas. ¿Sí? Entonces, fíjense, si el conjunto solución del sistema es vacío, eso significa que no comparten puntos. Pero podría estar en este caso o podría estar en este otro caso. Podría ser infinito, podría ser vacío el conjunto solución porque son paralelas no coincidentes, o podría ser vacío porque se cruzan. Entonces acá hay dos subcasos. Podría ocurrir que R1 y R2 sean paralelas no coincidentes, o podría ocurrir que R1 y R2 sean rectas que se cruzan. O sea, no son paralelas, pero tampoco comparten puntos. Este es el caso I y este es el caso 2i. Entonces, bueno, ¿cómo hago para decidir si es el caso I o el caso 2i? Y acá me voy a tener que guiar por los vectores directores. Porque si estoy en la situación de que son paralelas no coincidentes, los vectores directores son paralelos. Es decir, uno es múltiplo del otro. ¿Sí? Y si no son paralelos, voy a estar en esta otra situación. Entonces acá el criterio, ¿cuál va a ser? El criterio va a ser el siguiente. El criterio va a ser que si el conjunto solución es vacío, entonces puede pasar 1 o 2. ¿Sí? Si los vectores directores de la recta, que recuerden que acá era D1 para esta y D2 para esta, son paralelos, entonces va a ocurrir de que estoy en este caso. Si no, voy a estar en este caso. Pero había un criterio para ver cuándo dos vectores son paralelos, el producto cruz. Entonces, si de acá, si el producto cruz entre D1, entre D y D' es 0, entonces ocurre I. Si no, o sea, si es distinto de 0, ocurre 2i. Entonces, breve repaso de este caso. Yo calculo la solución de este sistema para ver
cuál es la posición relativa de las dos rectas. Me da que el conjunto solución es vacío. Bueno, si el conjunto solución es vacío, voy a estar en uno de estos dos casos. O van a ser paralelas no coincidentes o van a ser rectas que se cruzan, alabeadas. Para decidir en cuál de estos dos casos estoy, yo voy a tener que calcular el producto cruz entre los vectores directores. Si el producto cruz es 0, estoy en la situación de que las dos rectas son paralelas no coincidentes. Si el producto cruz es distinto de 0, entonces voy a estar en el caso 2i. O sea que acá el producto cruz va a ser la herramienta que me va a permitir decidir si estoy en esta situación o en esta. ¿Sí? Bueno, entonces hasta acá tenemos el caso A, en recta, que pueden ser rectas paralelas coincidentes, el caso B, cuando el conjunto de solución es vacío, paralelas no coincidentes o paralelas o que se cruzan, y me falta un caso más, que va a ser cuando las rectas se corten en un punto, porque esa era la otra situación que se presentaba cuando estudiábamos posición relativa de rectas. Entonces, el último caso, que le vamos a llamar caso C, va a ser el caso de que dos rectas sean que se corten en un punto, ¿sí? Entonces, sí. ¿Qué pasa si R1 y R2, las dos rectas, se cortan en un punto? Bueno, eso significa que solamente comparten un punto. Desde el punto de vista de la solución, quiere decir que un conjunto solución tiene un solo punto. Entonces esto implica que el conjunto solución tiene un solo punto, que va a ser el punto de corte. Ese va a ser el punto de corte entre R1 y R2. Y al revés, si ese tiene un solo punto significa que el conjunto solución es un solo punto y es un solo punto el que satisface las tres ecuaciones al mismo tiempo. Pero eso significa de que las rectas se cortan en un punto. Entonces eso implica de que R1 y R2 se cortan en un solo punto. Es decir, que esto me da un criterio cuando las rectas se cortan en un solo punto para darme cuenta con el conjunto solución. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para este caso? El criterio para este caso va a ser el siguiente. R1 y R2 se cortan en un solo punto si y solo si el conjunto solución tiene un solo punto. ¿Sí? Fíjense que si el conjunto solución tiene un solo punto, esto quiere decir que S no tiene variables libres. Al igual que el caso que vimos cuando el conjunto solución era vacío. Cuando el conjunto de solución es vacío, tampoco hay variables libres. Entonces, fíjense, también acá cuando uno estudia posición relativa de rectas, uno puede clasificar las rectas, la posición relativa de las rectas, de acuerdo a las variables libres que tiene o no el conjunto solución. Es decir, si el conjunto solución no tiene variables libres, eso se traduce en que puede ocurrir que las rectas sean paralelas, no coincidentes o que se cruzan. Y para decidir cualquiera de esos dos casos, tengo que hacer el producto cruz de los directores y ahí me voy a dar cuenta. Si el producto cruz es 0, son paralelas coincidentes. Si el producto cruz es distinto de 0, se cruzan. O sea, este es el caso que no hay variables libres. Si no hay variables libres, también puede ocurrir de que el conjunto tenga un solo punto. En ese caso, las rectas se cortan en un punto. ¿Está bien? Y si el conjunto solución tiene una variable libre, que va a ser este caso, el caso A, eso significa que las dos rectas son paralelas coincidentes y se cortan en la misma recta. Y esa recta, la ecuación paramétrica, que va a ser el conjunto solución, tiene un solo parámetro, por eso va a tener una sola variable libre. O sea que en esto de la
del estudio de la posición relativa de rectas también juega esto de las variables libres, ¿sí? Bueno, entonces veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Supongamos, ya para terminar, que tenemos la recta R1 con ecuación paramétrica menos 2, menos 3 lambda y 3 más 5 lambda y acá lambda. Y supongamos que tenemos la recta R2 de ecuación paramétrica 2 menos 2 mu, 4 menos mu y 6 más mu. Donde acá lambda es un parámetro real y también mu es un parámetro real, ¿sí? Entonces yo quiero estudiar la posición relativa de estas dos rectas en el espacio. ¿Qué tengo que hacer? Igualar componente a componente y estudiar el sistema. O mejor dicho, estudiar el conjunto solución del sistema. Entonces cuando igualando, ¿qué me va a quedar? Fíjense, si igualo la primera componente de esta con la primera componente de esta, ¿qué me va a quedar? Paso para acá y me queda menos 3 lambda. Paso este para acá y me queda más 2 mu. Igual 2 más 2, que es 4. Después me va a quedar igualando la segunda de acá con la segunda de acá. 5 lambda. Va a pasar para acá sumando más mu. Igual 4 menos 3, que es 1. Y cuando iguale la tercera con la tercera me va a quedar lambda, paso para acá mu, igual a 6. Entonces acá me queda un sistema de 3 ecuaciones por 2 incógnitas. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver cuál es la solución de este sistema y darme cuenta a través de la solución cuál es la posición relativa de las rectas. Entonces, de nuevo, yo acá tengo la matriz aumentada. Tengo que ver, para estudiar la solución, la matriz aumentada. ¿Cuál es la matriz aumentada? Es menos 3, 5, 1, 2, 1, menos 1 y acá 4, 1, 6. ¿Sí? Entonces yo, para empezar a que esto tome la forma de una matriz escalonada, tengo que, por ejemplo, podría subir la primera fila, intercambiar la última fila con la primera. Entonces cambio tercera con primera y me va a quedar 1, menos 1, 6. Al último me va a quedar menos 3, 2, 4. Y al medio va a quedar 5, 1, 1. ¿Sí? Y entonces ahora tendría que tratar de empezar a hacer ceros acá. Entonces me paro acá para hacer en principio un 0 acá. ¿Qué operación tendría que efectuar para hacer un 0 acá? Multiplicar menos 5 por la primera fila y sumárselo a la segunda. Entonces podría empezar a hacer eso. Fíjense. Dejo la primera... Lo que voy a hacer es lo que acabo de decir recién, ¿sí? Multiplico menos 5 a la primera fila, se lo sumo a la segunda y eso le voy a asignar a la segunda. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 menos 1, 6, menos 5 por 1, menos 5, más 5, 0. Menos 5 por menos 1, 6, más 1, 7, menos 5 por 6, menos 30, más 1, menos 29. Y la tercera fila queda por ahora igual. ¿Sí? Ahora, para que esto tome la forma de una matriz escalonada, tendría que hacer un 0 acá usando este 1. Entonces, ¿qué me convendría hacer? Bueno, me convendría multiplicar 3 veces la primera fila y sumárselo a la tercera y asignarle eso a la tercera. Entonces, copio la primera fila igual. La segunda no la toco. Y ahora empiezo a hacer la operación. 3 por 1, 3, más menos 3, 0. 3 por menos 1, menos 3, más 2, menos 1. Y 3 por 6, 18. Y 4, 22. ¿Sí?
Entonces, ¿qué me faltaría para que esto tenga la forma escalonada? Y me faltaría, por ejemplo, que aparezca un 1 acá y un 1 acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, la de arriba queda igual, 1 menos 1, 6, ¿sí? Y ahora multiplicaría, déjenme hacer dos pasos en uno, entonces multiplicaría un séptimo por la segunda fila y se lo asignaría a la segunda y le multiplicaría menos 1 a la tercera y se lo asignaría a la tercera. Entonces, haciendo eso me queda 0, 1, acá me queda menos 29 sobre 7 y acá me quedaría 0, 1, menos 22. Entonces esto ya tiene la forma escalonada. Esto tiene la forma escalonada. ¿Sí? Bueno, pero si no he hecho mal las cuentas, esto, fíjense, si yo copio de nuevo con las variables, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lambda menos mu igual 6. Acá me va a quedar mu igual menos 29 sobre 7. Y acá me va a quedar mu igual menos 22. ¿Sí? Entonces fíjense, de nuevo, acá les voy a pedir que repasen las cuentas que he hecho. Puedo haberme equivocado, pero lo importante es que interpretemos el conjunto solución que nos queda. Fíjense que esto que dice que mu vale menos 29 sobre 7 y al mismo tiempo vale 22, menos 22, es un error. Eso se traduce en que el conjunto solución es vacío, ¿sí? Bueno, pero si el conjunto solución es vacío, ¿qué significa? De que hay dos casos. O las rectas son paralelas no coincidentes, según el criterio, o se cruzan. Entonces, para ver en qué situación estoy, tengo que analizar los vectores directores, ¿sí? El vector director de una es menos 3, 5, 1, y el vector director de la otra es menos 2, menos 1, 1. Entonces yo tendría que hacer el producto cruz de los dos vectores directores para ver en qué caso estoy, si es un caso de ser paralelas no coincidentes o se cruzan. Entonces acá tengo que poner IJK, tengo que poner menos 3, 5, 1, menos 2, menos 1, 1 y hacer las cuentas. Entonces, ¿qué me va a dar? Tacho primera fila, primera columna y me queda 5 menos 1, me queda 6 por I. Después tacho acá, tengo que poner, déjenme ubicarme, 1, 1, menos 3, menos 2 por J. Y acá, tacho acá y me queda 3 menos 10. O sea, me queda 3 más 10, 13 por K. Entonces, ahora haciendo las cuentas, esto me queda 6. Esto me queda menos 2 más 3, que me queda 1. Y acá me queda 13. Claramente esto es distinto del vector 0. Entonces, el conjunto solución es vacío y los vectores son no paralelos. Entonces, esto me dice de que R1 y R2 se cruzan, son alabeadas. O sea, se cruzan. Les repito, puedo que me haya equivocado en este ejemplo, en las cuentas les pido que lo revisen, pero lo que sí importa es que entendamos lo que significa el conjunto solución. Si el conjunto solución es vacío, estoy en uno de dos casos. O los vectores son paralelos o no paralelos. Si son paralelos, eran rectas paralelas no coincidentes, porque el conjunto solución es vacío. Si los vectores directores son no paralelos, entonces las rectas se cruzan, que es el caso que se da en este ejemplo.